El aire en el salón de baile del St. Regis de Manhattan era espeso, no solo por el aroma a lirios blancos y el caro perfume francés, sino por una tensión helada que solo mi hermana, Jennifer, sabía generar. Todo era ostentación. Las lámparas de araña goteando cristal, las mesas vestidas de seda color marfil, y Jennifer, la novia, radiante en un vestido que costaba el doble de mi salario anual. Yo, Sofía, estaba sentada en la mesa de los parientes lejanos, observando el circo de elegancia falsa, intentando fusionarme con el terciopelo de mi silla para evitar su mirada, aunque sabía que el momento de la confrontación era inevitable. Había esperado 3 años para este día, el pináculo del éxito superficial de Jennifer, para que fuera también el día de su caída. Desde que éramos niñas, Jennifer había disfrutado de la luz mientras yo vivía en su sombra. Ella era la favorita de doña Carmen, nuestra madre, que siempre encontraba una excusa para justificar las crueldades de Jen. Pero hace 3 años, el favoritismo se convirtió en una injusticia criminal que casi destruye mi vida. Desaparecieron $150,000 de las cuentas corporativas que manejábamos en el negocio familiar. Jennifer, con su habilidad para el teatro y la manipulación, me señaló con el dedo frente a doña Carmen y el resto de la familia. La acusación fue clara. Yo, la hermana menor, la inexperta, temperamental, había desfalcado el fondo. Nadie me creyó. Mi madre, sin siquiera escuchar mi defensa, sentenció: Jennifer es la responsable, Sofía. Arregla esto o te hundirás sola. Y así, de la noche a la mañana, cargué con el estigma de ladrona y con la vergüenza de haber fallado a la familia. Ese dolor invisible se convirtió en mi compañero más fiel. Me aparté, me hice más reservada, soportando el desprecio silencioso en cada reunión, en cada llamada donde doña Carmen me recordaba, sutilmente, lo decepcionante que era mi gestión. Pero lo que Jennifer y mi madre nunca supieron, es que en los días siguientes a la acusación, mientras ellas celebraban la justicia, yo estaba reuniendo pruebas. No busqué defender mi reputación públicamente entonces. Mi meta era mucho más grande. No quería una absolución. Quería una venganza quirúrgica y devastadora. Encontré el rastro de las transferencias, el destino, la fecha exacta, y una firma digital que, aunque Jennifer había intentado imitar la mía, contenía metadatos irrefutables. Había guardado esos documentos encriptados en una carpeta ultrasecreta de mi móvil, esperando el momento en que Jennifer se sintiera invencible. Y ese momento había llegado. La orquesta terminó una pieza de Vivaldi. Los meseros se retiraron con un silencio profesional. El maestro de ceremonias, un hombre excesivamente bronceado, anunció: y ahora, la parte más esperada de la noche, el brindis de la novia, la hermosa Jennifer. Jennifer se levantó de su asiento nupcial, tomó una copa de champán, y se acercó al atril. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos, que conocía bien, tenían ese brillo depredador que anticipa el ataque. Mi corazón latió con una furia fría que había mantenido contenida durante 3 largos años. Me preparé, ajustando mi postura, sintiendo el peso del móvil en mi bolso de mano. Familia, amigos, gracias a todos por estar aquí, comenzó Jennifer, con una voz melodiosa que parecía diseñada para la radio. Hizo una pausa dramática, mirando a su nuevo esposo con ojos llorosos falsos, y luego, lenta y deliberadamente, barrió con la mirada a toda la sala. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la sonrisa se tensó, volviéndose una mueca de superioridad. Yo la sostuve, sin parpadear. Ella continuó con las formalidades. Hablar de amor, de nuevos comienzos, de la suerte de haber encontrado a su alma gemela. Los invitados reían y asentían, sumergidos en la burbuja de cristal que Jennifer había construido. Doña Carmen, sentada en la mesa principal, sorbía su champán, orgullosa, sin notar la tormenta que se avecinaba. Entonces Jennifer giró el micrófono, dirigiéndose al salón entero con una falsa seriedad. Y en este día de unión, quiero hablar sobre la importancia de la confianza. Su voz adquirió un tono grave. Construir una vida requiere pilares firmes, y a veces, en nuestra familia, hemos tenido que aprender lecciones muy duras sobre quién merece estar a nuestro lado y quién no. Pude sentir las miradas de algunos parientes cercanos, incómodas, dirigiéndose hacia mí. Sabían de qué hablaba, aunque los detalles del desfalco, se habían mantenido vagos para el público general. Pero Jen quería más que vaguedades. Quería clavarme el cuchillo frente a los 300 invitados. Mi esposo me ha enseñado que debemos deshacernos de la toxicidad, de las personas que drenan nuestra energía, y que, en el pasado, han demostrado ser incapaces de manejar las responsabilidades más básicas, especialmente las responsabilidades financieras, enfatizó, mirando directamente a doña Carmen, buscando su aprobación, y luego, volviendo a mí. La humillación era clara, inequívoca. Ella me humilló frente a todos, utilizando su boda como escenario final. Sé que a veces,
Las personas que amamos nos decepcionan profundamente. Continuó Jennifer, bajando la voz hasta casi un susurro, asegurándose de que la amplificación del micrófono capturara cada matiz de dolor fingido. Hemos tenido que reestructurar nuestro negocio familiar, por culpa de la mala gestión, por la avaricia, y por la falta de integridad que algunos han demostrado. Pero hoy, ese capítulo se cierra. Hoy brindamos por un futuro libre de esas cargas. El silencio que siguió a su acusación velada fue brutal. Era el tipo de silencio que solo una revelación pública indecente puede provocar. Los murmullos de los invitados se detuvieron, y solo se oía el débil tintineo de un cristal que alguien había golpeado accidentalmente. Sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza, pero mi reacción externa fue de una calma sobrenatural. Había esperado esta puñalada. Años de desprecio invisible, años de ser tratada como la oveja negra, todo culminaba en ese momento. Jennifer creyó que me había destrozado. Nunca sospechó que esa humillación era de hecho, el disparo de salida que yo necesitaba. Doña Carmen sonrió a Jennifer, asintiendo con orgullo. Ella siempre fue cómplice de esta farsa. Siempre priorizando la imagen de la UIF, familia perfecta, por encima de la verdad y la integridad de su propia hija. Eso terminó de solidificar mi decisión. No había vuelta atrás. Mientras Jennifer levantaba su copa, esperando los aplausos que sellarían mi ruina social, yo saqué mi móvil. Mis dedos, a pesar de la adrenalina, se movieron con precisión sobre la pantalla táctil. Desbloqueé la carpeta encriptada, introduje la clave que solo yo conocía, y abrí los archivos que contenían la prueba secreta, los registros de transferencia bancaria, con hora, fecha, y la IP de la computadora de Jennifer, que probaban que ella había desviado los $150,000 3 años atrás, incriminándome a mí. No iba a gritar, no iba a suplicar, iba a usar el arma que ella había puesto en mis manos, la tecnología y la visibilidad. Tenía un adaptador en mi bolsillo, listo para conectarse a cualquier fuente de proyección. Y el salón de baile, con su pantalla gigante diseñada para mostrar videos emotivos de la pareja, era la herramienta perfecta. Jennifer había preparado el escenario para su gloria, pero sin saberlo, había configurado la trampa para su propia destrucción. Me levanté de mi silla, con movimientos lentos y controlados. Los invitados notaron mi movimiento. Jennifer, al verme de pie en el fondo de la sala, frunció el ceño con irritación. Pensó que iba a armar una escena melodramática, una defensa patética que reafirmaría su narrativa de hermana tóxica. Pero yo no iba a hablar todavía. Conecté el adaptador al móvil y lo enlacé al proyector principal del salón. Mi mirada se mantuvo fija en Jennifer, que se preparaba para beber de su copa, su triunfo a punto de ser sellado. Ella no entendió lo que estaba haciendo, hasta que un destello de luz azul inundó el fondo de la sala, y el proyector cobró vida. La música de fondo, una melodía suave de piano, se detuvo de golpe. El cambio de ambiente fue instantáneo y dramático. El salón, que un segundo antes estaba lleno de risas contenidas, se hundió en una expectativa tensa. La gente se giró, buscando la fuente de la interrupción. Entonces, proyecté los documentos. En la pantalla gigante, justo detrás de Jennifer, que se quedó congelada a mitad del brindis, apareció la primera imagen, un extracto bancario en alta resolución. El encabezado era frío e irrefutable. Transferencia saliente, $150, 000 USD. Pero lo más crucial estaba en las líneas siguientes. La cuenta de destino, una cuenta offshore a nombre de un fideicomiso desconocido, y la nota adjunta que Jen había intentado borrar, pero que yo había recuperado. Pago inicial, casa de verano, St. Bart's. Y más abajo, el sello digital de aprobación de la transferencia, que no era el mío, era el de Jennifer. El silencio fue aterrador. Un silencio de muerte, profundo, que absorbió el ruido ambiental y dejó a los 300 invitados en un estado de absoluta conmoción. Jennifer, al darse cuenta de lo que se proyectaba a sus espaldas, se puso pálida. Su copa se deslizó de sus dedos y el cristal se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido estridente que resonó en el silencio, marcando el fin de su reinado. Había revelado la verdad, y ese día todo cambió. 22.769 caracteres. Me levanté de mi silla, con movimientos lentos y controlados. Los invitados notaron mi movimiento. Jennifer, al verme de pie en el fondo de la sala, frunció el ceño con irritación. Pensó que iba a armar una escena melodramática, una defensa patética que reafirmaría su narrativa de hermana tóxica. Pero yo no iba a hablar todavía. Conecté el adaptador al móvil y lo enlacé al proyector principal del salón. Mi mirada se mantuvo fija en Jennifer, que se preparaba para beber de su copa, su triunfo a punto de ser sellado. Ella no entendió lo que estaba haciendo, hasta que un destello de luz azul inundó el fondo de la sala, y el proyector cobró vida. La música de fondo,
una melodía suave de piano, se detuvo de golpe. El cambio de ambiente fue instantáneo y dramático. El salón, que un segundo antes estaba lleno de risas contenidas, se hundió en una expectativa tensa. La gente se giró, buscando la fuente de la interrupción. Entonces proyecté los documentos. En la pantalla gigante, justo detrás de Jennifer, que se quedó congelada a mitad del brindis, apareció la primera imagen. Un extracto bancario en alta resolución. El encabezado era frío e irrefutable. Transferencia saliente, $150, 000 USD. Pero lo más crucial, estaba en las líneas siguientes. La cuenta de destino, una cuenta offshore a nombre de un fideicomiso desconocido, y la nota adjunta que Jen había intentado borrar, pero que yo había recuperado. Pago inicial, casa de verano, St. Bart's. Y más abajo, el sello digital de aprobación de la transferencia, que no era el mío. Era el de Jennifer. El silencio fue aterrador. Un silencio de muerte, profundo, que absorbió el ruido ambiental, y dejó a los 300 invitados en un estado de absoluta conmoción. Jennifer, al darse cuenta de lo que se proyectaba a sus espaldas, se puso pálida. Su copa se deslizó de sus dedos, y el cristal se estrelló contra el suelo de mármol, con un sonido estridente que resonó en el silencio, marcando el fin de su reinado. Había revelado la verdad, y ese día todo cambió. Jennifer no se movió. Se quedó inmóvil, una estatua congelada por el horror, con la boca ligeramente abierta, el labial rojo cereza ahora una mancha grotesca en su palidez cadavérica. Su lujoso vestido de seda, que minutos antes representaba la pureza y la riqueza, parecía envolver un cuerpo enfermo. Yo no sentía piedad, sentía el alivio frío de la justicia que se sirve lentamente. 3 años de respirar el aire enrarecido de su desprecio habían terminado. El ruido del cristal roto fue el catalizador del pánico. Un escalofrío visible recorrió a los invitados. Los murmullos estallaron. Un zumbido bajo y confuso que se elevó rápidamente, chocando contra los techos altos del salón. Nadie miraba ya a la novia. Todos miraban la pantalla gigante, devorando la evidencia cruda y digital que desmentía cada palabra que Jennifer acababa de pronunciar sobre la integridad, y la cítalo y la toxicidad. Los ojos de doña Carmen, que estaban fijos en la copa de champán, se levantaron con una lentitud glacial. Primero vio el extracto, luego vio a su hija, destrozada, y finalmente me vio a mí, de pie en el fondo, la fuente inmutable de la catástrofe. El rostro de mi madre pasó por una metamorfosis brutal. De la orgullosa satisfacción a una furia tan profunda que su respiración se aceleró audiblemente. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de doña Carmen no fue un grito, sino un siseo áspero, cargado de veneno, que se perdió en el clamor incipiente de la multitud. Pero yo ya no escuchaba la voz de mi madre, ni la de Jennifer, que empezaba a jadear como un animal acorralado. Mi atención estaba puesta en la pantalla, asegurándome de que cada píxel de la prueba fuera legible para el empresario más despistado, para el pariente más chismoso. Con un movimiento fluido, utilicé el control remoto que venía con el proyector del St. Regis, una instalación que había investigado meticulosamente en los planos del evento, y avancé a la segunda diapositiva. Esta vez, la imagen mostraba la captura de pantalla de los metadatos de la transferencia. No solo la firma digital de Jennifer, sino la dirección IP de la computadora utilizada. La oficina en casa de Jennifer, la mañana que yo estaba de viaje de negocios en Hong Kong, convenientemente lejos para ser incriminada. El contraste entre el lujo circundante y la frialdad de los datos financieros era mi obra maestra. Las mesas cubiertas con manteles de seda marfil sostenían centros de mesa de lirios que perfumaban la traición. Pero ahora, el aroma dulce de las flores se mezclaba con el olor acre del champán derramado, y un hedor más primitivo, el miedo. Me acerqué al atril que Jennifer había abandonado. Ella intentó moverse, pero su nuevo esposo, un hombre de negocios llamado Robert que había creído en su fachada angelical, la sujetó por el brazo. Robert miraba la pantalla y luego a su esposa, con una expresión que pasaba del desconcierto a la abyecta comprensión. Había invertido su futuro en una mentira cara, y yo se lo estaba presentando en alta definición. Jennifer finalmente encontró su voz, una nota aguda de desesperación. ¡Es falso! ¡Es una manipulación! Sofía, quítalo ahora. Es una venganza enferma. Su grito resonó amplificado, pero ya no tenía la autoridad que poseía minutos antes. Era la súplica de una culpable. Yo recogí el micrófono que ella había dejado caer, sintiendo el metal frío en mi mano. Era pesado, real. Era mi turno de hablar, y no iba a desperdiciar la oportunidad. No es falso, Jennifer, dije, mi voz resonando clara y fuerte en los altavoces, llevando una calma que contrastaba con el caos interno de la sala. Había practicado este momento en mi mente miles de veces. Cada palabra era precisa, medida, letal. La venganza no es enferma,
La venganza es justicia servida con paciencia. Hice una pausa dramática, dejando que mi declaración se asentara en el estómago de cada invitado. La gente ya no estaba chismeando. Estaban escuchando con una atención mórbida, sus ojos moviéndose entre la pantalla, la novia rota, y yo, la ejecutora de la verdad. Hace 3 años, continué, manteniendo mi mirada fija en Jennifer, que ahora estaba siendo retenida por Robert. Fui acusada de robar $150,000 de las cuentas corporativas. Fui humillada por la familia, señalada como la oveja negra, la inexperta, la Billy, temperamental, mi madre, doña Carmen. Y aquí giré mi cabeza hacia la mesa principal, obligándola a enfrentar mi mirada. Sentenció mi culpa sin siquiera mirar las pruebas, porque era más fácil creer en la imagen de la hija perfecta, ¿verdad, madre? Doña Carmen se levantó de su asiento, su rostro congestionado. Intentó avanzar, pero estaba rodeada por la mesa y la conmoción. No te atrevas a arruinar esto, Sofía, estás mintiendo. ¿Miento, madre? Proyecté la tercera diapositiva. Era un correo electrónico. El asunto era simple. Acuse de recibo de fondos, St. Barts. El cuerpo del correo era una confirmación del agente inmobiliario de que el pago inicial de la casa de verano se había completado exitosamente, y la hora de envío coincidía con la hora de la transferencia de fondos proyectada en la primera diapositiva. La dirección de correo electrónico del remitente era el correo personal de Jennifer, que ella utilizaba para todas sus transacciones privadas. Este no es un montaje, expliqué, mi voz adquiriendo un tono de conferencia ejecutiva, despojando a la situación de cualquier melodrama, y vistiéndola de fría evidencia legal. Esta es la prueba forense que he conservado durante 3 años, sabiendo que el momento de tu mayor triunfo sería el momento de tu mayor caída. Elegiste humillarme hoy, Jennifer. Elegiste usar tu boda, este circo de opulencia falsa, para sellar mi estigma social. Jennifer finalmente se soltó de Robert. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y el maquillaje empezaba a correrse por sus mejillas. El velo de encaje que adornaba su cabello estaba ligeramente torcido, un símbolo de su perfecta fachada destrozada. «Estás obsesionada. Necesitas ayuda psicológica», gritó, su voz rasposa. «Solo eres una amargada». «Una amargada con pruebas irrefutables», repliqué, manteniendo mi compostura. Sentí el peso de la tensión, la energía eléctrica que fluía de la multitud, pero mi mente estaba en el frío placer de la ejecución. Cada palabra era un clavo en su ataúd social. Robert, el novio, dio un paso atrás, como si su vestido de novia fuera contagioso. Su cara, antes llena de la alegría del recién casado, se había contraído en una máscara de repulsión y traición. Miró el correo electrónico, luego la transferencia. La frialdad de los números era innegable. Había pasado por alto las advertencias veladas de mis tíos sobre la dudosa ética de Jennifer, cegado por su belleza y el prestigio del apellido. Los invitados comenzaron a moverse. No para aplaudir mi justicia, sino para huir de la escena. Este no era un escándalo de chismes. Esto era una revelación criminal, en medio de una fiesta de sociedad. El personal de seguridad, vestido con smoking, miraba nerviosamente al maestro de ceremonias, que se había encogido detrás de una cortina, deseando ser invisible. Pero la atención de Sofía se centró de nuevo en doña Carmen. Mi madre estaba temblando. No de ira, sino de miedo al colapso de la imagen. Para ella, el desfalco era reparable. La humillación pública, ante la élite de Manhattan, era el verdadero crimen. «Madre», dije casi en un susurro que el micrófono convirtió en un trueno. «Siempre me enseñaste que la verdad tiene un costo. Mi costo fue mi reputación. El tuyo es el matrimonio de tu hija mayor y la reputación de esta familia. Jennifer no solo me robó a mí, te robó a ti, al negocio, y construyó su futuro sobre mi ruina». Proyecté la última imagen. Una foto de la casa de St. Barts, una mansión reluciente frente al mar, una imagen de un lujo obsceno, comprada con el dinero que yo fui forzada a reponer. Esta es la casa que la integridad de Jennifer compró, $150,000 de nuestro capital. Mientras yo pagaba por su crimen, y tú me despreciabas por ello, ella planeaba su luna de miel en su nueva propiedad. La ironía no se me escapa. Jennifer rompió a llorar, un sonido histérico, sin gracia. Intentó correr hacia el proyector para apagarlo, para borrar la verdad, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Yo había encendido un fuego que ella no podía apagar. Me hice a un lado cuando Jennifer pasó corriendo a mi lado, empujando una mesa lateral, haciendo que la cristalería tintineara peligrosamente. Su vestido de novia blanco, la tela que simbolizaba el comienzo de su vida perfecta, ahora arrastraba el caos del final de su mentira. Robert, el novio traicionado, no fue tras ella. Se quedó quieto, con las manos temblando, mirando la pantalla, asimilando la magnitud del engaño.
Un invitado se atrevió a acercarse a él y le ofreció un pañuelo. Robert lo ignoró, y en un gesto de devastación silenciosa, se desprendió del prendedor de orquídeas blancas de su solapa y lo dejó caer al suelo. Un pequeño acto que significaba la anulación tácita de su compromiso. Doña Carmen, al ver a su yerno desmoronarse, finalmente se dirigió a mí con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Sofía, por favor, basta, no sigas, esto es la familia. Tú destruiste a la familia hace 3 años, madre, respondí, mi voz ahora fría como el hielo de un glaciar. Cuando elegiste la imagen sobre la verdad, cuando me condenaste por la crueldad de tu hija favorita. Apagué el proyector, la luz azul desapareció, y el salón volvió a la iluminación cálida y dorada de los candelabros de cristal. Pero la oscuridad del extracto bancario seguía flotando en el aire. La evidencia ya no estaba en la pantalla, sino grabada en la mente de cada asistente. Guardé el móvil en mi bolso. Mi misión estaba completa. No necesitaba nada más. No necesitaba gritar, ni pelear. La tecnología había sido mi arma, la paciencia mi munición. Mientras la orquesta intentaba tímidamente retomar una melodía suave para disipar el ambiente, ya era inútil. Los invitados se dispersaban en silencio, algunos sacando sus propios móviles para grabar el caos, otros susurrando frenéticamente, asegurando que esta historia se esparciera por toda la alta sociedad antes de la medianoche. El aroma a lirios ahora era sofocante, un perfume de funeral. Me di la vuelta para marcharme, sintiendo la ligereza de haberme despojado de una carga de 3 años. Mi madre estaba sentada en su silla, pequeña y devastada, el brillo de su orgullo extinguido. Robert se había alejado, dejando a Jennifer sola en su llanto en algún rincón. Al pasar junto a la mesa principal, doña Jennifer, sosteniendo la copa de cristal, se elevó sobre el estrado de mármol, su voz amplificada por los altavoces envolventes, resonando en cada rincón del vasto salón de baile. El leve murmullo del jazz de fondo, interpretado por un cuarteto de cámara, aportaba una falsa sensación de calidez que pronto se disiparía. Mi corazón latía con una lentitud premonitoria, una quietud que venía gestándose por 3 largos años, anticipando este momento exacto, esta humillación final. Ella comenzó con la dulzura superficial que también dominaba, agradeciendo a los invitados de la élite neoyorquina, a los amigos de la infancia, y finalmente, a su familia. Y por supuesto, dijo Jennifer girando la cabeza y fijando sus ojos azules, fríos y calculadores, directamente sobre mí. Quiero agradecer a mi familia por el apoyo incondicional. Saben, la vida de una empresaria puede ser muy solitaria, y a veces, la confianza se deposita en las manos equivocadas. Hubo una pausa dramática, un cambio de tono que notaron hasta los camareros. El ambiente de celebración se fracturó. Sentí todas las miradas clavarse en la mesa 12, donde yo me encontraba. Hemos tenido tiempos difíciles, tiempos en que la lealtad se puso a prueba, y debo confesarles, con gran dolor, que no todos en mi propia sangre estuvieron a la altura. Mi madre, doña Carmen, que estaba sentada en la mesa principal, asintió con una expresión de profunda pena fabricada, reforzando la narrativa de Jennifer. Era la misma expresión de dolor que había usado durante 3 años para justificar mi destierro silencioso, el resultado de la acusación falsa de que yo había desviado fondos de la pequeña empresa familiar de inversiones que mi padre nos había dejado. Jennifer, la única que tenía acceso a las cuentas bancarias encriptadas, me había incriminado con una habilidad magistral, y doña Carmen, prefiriendo la versión de la hija exitosa a la de la hija humillada, jamás había dudado de ella. Es duro, muy duro, aceptar que un pariente cercano, alguien a quien amabas y en quien confiabas ciegamente, continuó Jennifer, dejando que su voz se quebrara justo lo suficiente para sonar vulnerable, haya podido traicionar ese lazo por un miserable puñado de dólares. Pero la vida sigue, y hemos aprendido a perdonar aunque las consecuencias de esa deshonestidad nos sigan afectando. Concluyó con una sonrisa forzada, y levantó la copa, como si su perdón fuera un acto de nobleza inmensurable. Ella me humilló frente a toda la alta sociedad que admiraba su supuesta fortuna, pintándome como la oveja negra, la ladrona que había arruinado a la familia. El desprecio en sus ojos era la recompensa que había buscado desde que éramos niñas. Verme sufrir, destruida y silenciada. El dolor invisible que había cargado durante años, el peso de la mentira, la pérdida de mi reputación, el rechazo de mi propia madre, se convirtió en una helada claridad. Había llegado el momento. Este no era un brindis de boda, era el juicio público que ella había orquestado para cimentar mi miseria. Pero Jennifer nunca sospechó que, desde el instante en que me acusó, yo había comenzado mi propia investigación en secreto, usando mis habilidades como analista de sistemas para rastrear cada movimiento digital. En mi mano, sostenía mi teléfono móvil,
un dispositivo aparentemente inofensivo. Pero en la mochila que tenía a mis pies, oculta bajo el pliegue de mi vestido prestado, yacía la herramienta que cambiaría todo. Un cable de proyección de alta definición, largo y negro, que había conectado a la perfección al sistema audiovisual del salón de eventos 2 horas antes, durante la recepción, bajo el pretexto de verificar el montaje fotográfico de la pareja. Nadie me había prestado atención. Yo era solo Sofía, la sombra. Me levanté de la mesa, un movimiento tan tranquilo que pasó desapercibido para la mayoría, que ahora miraba a Jennifer con simpatía forzada. La música de jazz seguía fluyendo suavemente. Caminé con una calma inesperada, esa paz que solo proviene de saber que uno tiene la verdad absoluta de su lado, y está a punto de desatarla. Me dirigí hacia la parte trasera del estrado, justo donde se encontraba el panel de conexiones. Jennifer estaba bebiendo de su copa, disfrutando de la sensación de superioridad moral que había construido a mi costa. Sus ojos se encontraron con los míos cuando yo estaba a solo unos metros del podio. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si mi simple presencia allí fuera una descortesía imperdonable. ¿Sofía? ¿Qué estás haciendo? Los brindis terminaron. Siseó, con el micrófono aún abierto, aunque lo había apartado de su boca. Su voz, aunque baja, se expandió por el salón. Doña Carmen se inclinó desde la mesa principal, su rostro crispado. Sofía, siéntate, no arruines la boda de tu hermana. Su voz era un eco de todos los años que había elegido creer la mentira. Ignoré a ambas. Mi mirada estaba fija en el gran lienzo blanco, la pantalla gigante que ahora proyectaba las fotos borrosas de Jennifer y su flamante esposo en luna de miel, un montaje cursi y pastel. Conecté el cable de mi teléfono móvil al puerto de entrada de video del proyector, un movimiento rápido y decisivo, que completé justo cuando Jennifer comenzaba a protestar más fuerte. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí!, gritó Jennifer, su fachada de novia elegante resquebrajándose por la rabia. Pero era demasiado tarde. El sistema de proyección parpadeó una vez, y el montaje de fotos románticas de la pareja desapareció. En su lugar, la pantalla gigante se inundó con una luz blanca brillante, y luego, con la frialdad implacable de los hechos, aparecieron las capturas de pantalla de las transferencias encriptadas. No eran solo números, eran documentos financieros complejos. Se veían las firmas digitales, las fechas exactas que coincidían con la acusación que me habían hecho 3 años atrás. Y lo más importante, se veía el nombre del receptor final, una cuenta de inversión offshore a nombre de Jennifer E. Vargas Trust. El texto, aunque técnico, era inconfundible. Las flechas rojas que yo había añadido resaltaban los montos exactos que ella me había acusado de robar, confirmando que ella había sido la beneficiaria final del desfalco. El rótulo en la parte superior, en fuente grande y negrita, era mi resumen. Prueba irrefutable de fraude, transferencias ejecutadas por Jennifer Vargas. El efecto fue inmediato, físico. El cuarteto de jazz, que estaba en medio de una suave improvisación, se detuvo abruptamente. El saxofón se cayó, el piano cesó, y la baqueta del baterista quedó suspendida en el aire, a punto de golpear el platillo. El silencio que siguió no fue un silencio normal, fue un silencio aterrador. Era un vacío sonoro tan denso que parecía absorber el aire, el perfume y la luz. Cientos de invitados, la élite de la ciudad, se quedaron absolutamente paralizados, con las copas a medio levantar y los ojos fijos en la pantalla que revelaba la verdad oculta. Pude escuchar el tintineo débil de una copa que caía al suelo en la mesa principal. Jennifer se había quedado petrificada en el estrado. Su rostro, que segundos antes estaba enrojecido por la ira, se vació de color. Era una palidez fantasmal, rota solo por el carmín de sus labios. Sus ojos, antes llenos de desprecio, estaban ahora llenos de un horror abyecto, y la realización brutal de que su secreto había sido expuesto frente a todos. No. No es verdad, musitó ella, pero su voz era un hilo fino, incapaz de competir con el peso de la evidencia proyectada en alta definición. Doña Carmen se levantó de golpe, tropezando con la silla. Sofía, apaga eso ahora mismo, es una manipulación, es una mentira, gritó, pero por primera vez, su voz no tenía autoridad. Sonaba desesperada. Los invitados no la miraban a ella, miraban los documentos, descifrando la verdad helada. Podía ver cómo la gente sacaba sus teléfonos para fotografiar la pantalla, y cómo los murmullos de incredulidad y juicio comenzaban a extenderse como un reguero de pólvora. Me acerqué al micrófono que Jennifer había dejado caer al podio. Lo tomé con una mano firme y segura, la calma absoluta de quien ha esperado este momento durante demasiado tiempo. No es una manipulación, madre, dije, y mi voz, aunque resonaba con claridad y convicción, no era la voz quebrada de la mujer humillada que fui por años. Era la voz de la verdad. Son los registros de transferencia bancaria cifrados, los mismos que Jennifer borró del sistema central,
pensando que nadie podía recuperarlos. Las firmas digitales que ven allí son irrefutables. Miré directamente a Jennifer, que ya no era la novia radiante, sino una estatua de culpa y vergüenza. Hace 3 años, Jennifer, tú me humillaste públicamente, me acusaste de robo, permitiste que nuestra madre me expulsara de nuestras vidas, y todo para encubrir esto. Este desfalco. Usaste la empresa familiar para financiar tu estilo de vida aquí, mientras yo vivía con la sombra de tu mentira. Ella intentó avanzar, tal vez para atacar el proyector o para detenerme físicamente, pero sus piernas no la sostuvieron. Se desplomó sobre el estrado, el vestido de seda y encaje blanco cayendo en un montón humillante a su alrededor. Sus manos cubrieron su rostro, pero el sonido de su llanto, un sollozo profundo y desesperado, se amplificó por el micrófono que yo sostenía. La agresora había sido destruida públicamente. El silencio volvió a ser total, pero esta vez, era un silencio de profunda conmoción, de entendimiento. Los invitados no sabían dónde mirar. El mito de la exitosa y honorable Jennifer Vargas se había hecho añicos en un instante, reemplazado por la imagen de una criminal expuesta. Doña Carmen se acercó a Jennifer, pero no para consolarla. La miró con una expresión que por fin, después de años, mezclaba la incredulidad con una realización terrible. Ella había elegido a la hija equivocada. Había defendido la mentira. Yo no sentía rabia ni venganza, solo una liberación inmensa, física. El peso de años de desprecio silencioso se había desprendido de mis hombros. Por fin, la injusticia clara había sido vengada por la verdad oculta. Guardé esto en secreto durante 3 años, concluí, mi voz resonando fuerte y clara sobre el llanto de mi hermana. Esperé el momento en que tu sed de atención, Jennifer, te hiciera vulnerable. Elegiste tu propia boda, el día más público de tu vida, para intentar humillarme por última vez. Pero ese día todo cambió. Apagué el micrófono, y la pantalla gigante se quedó en negro, dejando el salón de baile en una oscuridad momentánea que parecía absorber todos los secretos. Mientras Jennifer permanecía en el suelo, sollozando sin control, y doña Carmen se debatía entre la vergüenza y el shock, yo me di la vuelta. Nadie intentó detenerme. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió reconocida, no por lo que decían de ella, sino por la verdad que había revelado. Caminé hacia la salida, dejando atrás el St. Regis, el aroma a lirios blancos, y la mentira que había regido nuestras vidas. Mi prueba secreta había hecho justicia inmediata. El mundo ya no me veía como la ladrona, sino como la mujer que finalmente había recuperado su poder. Había tardado 3 años, pero la voz que intentaron silenciar había gritado la verdad en el momento crítico, frente a todos. Apagué el micrófono, y la pantalla gigante se quedó en negro, dejando el salón de baile en una oscuridad momentánea que parecía absorber todos los secretos. El vacío en la pantalla era más revelador que las cifras proyectadas. Era el vacío moral de Jennifer, el hueco dejado por 3 años de mentira, mientras Jennifer permanecía en el suelo, sollozando sin control. Un nudo informe de seda, encaje y miseria, y doña Carmen se debatía visiblemente entre la vergüenza social y el shock de haber sido tan ciegamente manipulada. Yo me di la vuelta. Nadie intentó detenerme. El camino desde el estrado hasta las puertas principales del salón de baile se extendía ante mí. Una pasarela de mármol pulido que ahora sentía como la línea divisoria entre mi pasado encarcelado y mi futuro libre. La inmovilidad de la multitud era casi física. Era como si hubieran sido convertidos en estatuas de sal, condenados a presenciar el colapso de una dinastía de mentiras. Sus ojos, antes curiosos y condescendientes, estaban ahora fijos en mí con una mezcla de pavor, fascinación, y en algunos casos, una comprensión tardía de la injusticia que yo había soportado. Podía sentir el calor residual de sus miradas, pero ya no me quemaba. Solo sentía la fría caricia del aire acondicionado del St. Regis. Caminé lentamente. Cada paso era una nota de música que faltaba en el silencio sofocante del salón. El tacón de mis zapatos prestados resonaba mínimamente sobre el mármol, un sonido que para mí era un redoble de tambores de victoria. Pude oler intensamente el perfume de lirios blancos, la flor elegida para la boda, un aroma que antes representaba la pureza hipócrita de Jennifer, y que ahora me resultaba nauseabundo. El olor dulzón de la decadencia. Al pasar junto a las mesas, vi el horror cristalizado en los rostros de los invitados. Algunos, los más cercanos a los negocios de Jennifer, murmuraban palabras ininteligibles al oído de sus acompañantes, sin dejar de mirar la pantalla negra. Otros, más audaces, ya estaban revisando sus propios teléfonos, sin duda buscando noticias sobre el desplome inminente de las acciones de la compañía familiar. Una onda expansiva financiera que comenzaría apenas yo cruzara la puerta. El capitalista se impone al decoro.
Para ellos, el drama familiar era solo la punta del iceberg de una potencial crisis económica. Me detuve brevemente al pasar junto a la mesa 10, donde se sentaban los padres del novio. El padre, un hombre de negocios de cuello duro, tenía la cara tan congestionada que parecía a punto de sufrir un infarto. La madre, con su vestido de seda color champán, se había llevado una mano temblorosa a la boca, no por simpatía, sino por la vergüenza de ver el nombre de su familia ligado a un escándalo de fraude tan público y bajo. El novio, el flamante esposo, no había movido un músculo, estaba aún en el estrado, a unos metros de Jennifer, pero su cuerpo estaba rígidamente orientado hacia la pantalla, como si la verdad financiera fuera más importante que el dolor de su esposa. Cuando finalmente giró, no fue para ayudar a Jennifer, sino para mirarla con una expresión de asco tan profunda y sin adornos, que no necesitaba palabras para transmitir el fin de esa unión. Ese instante de mirada fue mi recompensa final. La destrucción no era solo mi venganza, era la autodestrucción inevitable de Jennifer, su vida de mentiras hecha trizas por la misma ambición que la había llevado a incriminarme. Continué mi camino. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió reconocida, no por lo que decían de ella, la ladrona, la paria, la fracasada, sino por la verdad innegable que había revelado. Sentí una ligereza que no había experimentado desde mi adolescencia, antes de que el peso de la toxicidad familiar me aplastara. Era la liberación del alma de la carga de la injusticia. Al llegar a las majestuosas puertas de caoba que daban al vestíbulo, eché un último vistazo hacia atrás. El cuarteto de jazz seguía inmóvil, sus instrumentos silenciosos brillando bajo las luces de araña. Parecía una pintura barroca de la desolación. En el centro de la escena, Jennifer aún sollozaba. El sonido amplificado de su llanto se había cortado cuando apagué el micrófono, pero el gemido real, estrangulado y patético, flotaba en el aire, ya sin el poder de conmover. Doña Carmen finalmente se había decidido a moverse. Estaba arrodillada junto a Jennifer, pero no la tocaba. La miraba con una expresión que era un catálogo de emociones fallidas. El remordimiento por haber creído la mentira, la rabia por el engaño de Jennifer, y la humillación insoportable de ser expuesta ante toda su sociedad como la madre que había exiliado a la hija correcta y abrazado a la criminal. Mi madre siempre había priorizado la apariencia y el éxito sobre la verdad. 3 años atrás, había preferido la versión de la hija empresaria exitosa que mantenía el estatus familiar a la de la hija analista de sistemas, silenciosa y por ende, prescindible. El precio de esa elección estaba ahora a la vista de todos, desbordándose por las costuras del vestido de novia, y manchando el prestigioso salón. Tú lo sabías, pensé, dirigiendo mi último pensamiento a mi madre. ¿O no querías saber? Pero elegiste un bando. Y este es el resultado. No sentí lástima por ellas, ni por la destrucción de la familia. La familia, tal como la conocía, había muerto el día que Jennifer me acusó. Lo que sentía era la satisfacción fría de la justicia que me había tomado 3 años construir, ladrillo a ladrillo, a partir de la paciencia y el código binario. La venganza de la verdad no era un arrebato de ira, sino un acto de ingeniería perfecta. Me giré por completo y empujé las pesadas puertas. Caminé por el gran vestíbulo del St. Regis, el opulento silencio del hotel reemplazando el denso drama del salón de baile. El mármol blanco del suelo reflejaba la luz indirecta de las lámparas. Un camino de escape que me llevaba lejos del olor a champán y traición. Dejé atrás el aroma a lirios blancos y la mentira que había regido nuestras vidas. Al salir a la calle, el contraste fue violento. El aire de la noche neoyorquina de finales de primavera me golpeó, fresco y cargado con el olor a humedad y a asfalto caliente. Me sentía desorientada por un segundo, como un buzo que emerge a la superficie después de una inmersión profunda. La presión aliviada de repente, la vibración de la ciudad, el claxon lejano de un taxi amarillo, el murmullo constante del tráfico en la Quinta Avenida. Todo eso me devolvió a la realidad. Una realidad donde Jennifer Vargas ya no era mi carcelera. Saqué mi teléfono del bolsillo, el mismo dispositivo que había servido de arma. No había mensajes, ni llamadas. La onda de choque apenas comenzaba a propagarse. Sabía que en cuestión de minutos, las noticias inundarían los sitios especializados, y mañana por la mañana, los titulares de los tabloides harían pedazos la reputación de Jennifer. Mi prueba secreta había hecho justicia inmediata. No había necesitado abogados, ni juicios largos y costosos, donde la riqueza siempre encuentra la manera de manipular la narrativa. Había usado el escenario que ella misma había elegido, el público que ella misma había convocado, y la tecnología que ella había subestimado. Me detuve en la acera, sintiendo el viento en mi cabello. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire libre de culpa. 3 años de vivir en las sombras, de trabajar en la oscuridad, de ser la hija desterrada y despreciada, habían terminado.
Ahora me veía como la mujer que finalmente había recuperado su poder. La humillación pública había sido borrada por la verdad pública. La sofisticación de la venganza no residía en el daño físico, sino en la destrucción quirúrgica de la reputación que Jennifer tanto valoraba. Comencé a caminar sin un destino fijo, hacia el norte, hacia el anonimato de Central Park. La mochila con el cable de proyección, la herramienta de mi liberación, se sentía ligera. La pesadez que había llevado en el pecho durante 3 años, el miedo a no ser creída, la rabia silenciosa por la traición, el dolor del abandono materno se había disuelto. Ahora entendía que mi silencio no había sido una debilidad, sino una estrategia. Había cultivado la invisibilidad para poder operar sin ser detectada, como una analista de sistemas rastreando un virus. Jennifer me había visto como una amenaza insignificante, una sombra que podía pisotear. Esa subestimación fue su error fatal. El mundo ya no me veía como la ladrona. El mundo, o al menos el fragmento de él que importaba para la narrativa familiar, ahora veía a Jennifer por lo que realmente era. Yo era Sofía, la que sobrevivió, la que esperó, la que expuso la verdad. Me crucé con una pareja que regresaba de una cena, riendo despreocupadamente. Por un momento, me vi reflejada en el cristal oscuro de un escaparate. El vestido prestado, ligeramente arrugado por la tensión del momento, pero mis ojos brillaban con una claridad dura y limpia. Había tardado 3 años, pero la voz que intentaron silenciar había gritado la verdad en el momento crítico frente a todos. El camino por delante era incierto, pero era mío. Libre de la sombra de Jennifer y la ceguera de Doña Carmen. Me permití una pequeña sonrisa, la primera auténtica en años. No era una sonrisa de triunfo cruel, sino de profunda paz. La justicia había sido servida. Y yo, Sofía, finalmente podía empezar a vivir.